Hola, como continuación del eh, tutorial anterior, este es un complemento del video pasado en el que mencionaba precisamente el diagrama de estados, ¿no? Las transiciones y el concepto de un estado. Eh, Me di a la tarea de realizar una investigación detallada de los estados que pueden quedar en el cubo Puppet en la segunda capa en la cara amarilla una vez que se tiene resuelta la cara blanca. Todos los casos que son posibles y los que no son posibles, todos los consideré. Como base hay que entender eh, el símil que tienen las esquinas de un 3x3 respecto a un 2x2, ya que un cubo 2x2 es lo mismo que un 3x3 solamente considerando las esquinas. ¿Ok? Y lo mismo pasa en el cubo Puppet. Si lo vemos de la misma manera, las puras esquinas del cubo Puppet se comportan como las esquinas de un 2x2, ¿ok? Sin considerar el comportamiento de las aristas. Ahora, teniendo eso como base, ¿qué fue lo que hice? Eh, Plasmé todas los posibles casos que tenemos en un cubo 2x2 eh, en la orientación de la segunda capa, teniendo bien armada la primera capa, la capa amarilla, ¿ok? Eh, Son todos los casos, absolutamente todos los casos que pueden llegar a quedar. Son 324 casos en total. Y muy brevemente les explico cómo generé este archivo. Todo está formulado y realmente, como pueden ver, bueno, el cuadrado del centro es lo que tendremos en la cara U y la nomenclatura de toda la vida, ¿no? Lo que tenemos aquí es lo que está en la cara B, esto en la cara L, esto en la cara R y esto en la cara F, ¿ok? Eh, Ahorita de momento ignoren estas esquinas. Más adelante les explico qué son. ¿Qué fue lo que hice? Este es el primer caso en el que aquí estoy considerando solamente los casos de SUNE. Y en particular, primero, solamente el caso de orientar, sin permutaciones. Este es el caso relativamente más sencillo de todos, en el cual en un cubo 2x2 daría lo mismo un caso SUNE así que este. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que solamente esta esquina es distinta acá, ¿ok? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Evaluando cómo se comporta el cubo Puppet, considerando el mismo caso SUNE con las mismas permutaciones y orientaciones, que aquí no existirían permutaciones, solamente orientaciones, pero en cada una de las cuatro esquinas. Esto es muy importante analizarlo en el cubo Puppet. ¿Por qué? Porque cada una de las cuatro esquinas de la segunda capa, de hecho, cada una de las esquinas del cubo Puppet tienen distinta geometría. Entonces tenemos que evaluar cómo se comporta cada uno de los casos de OLL en la última capa respecto a cada una de las cuatro esquinas, ¿ok? Por eso es que este mismo caso SUNE lo replico otra vez y otra vez. Sin embargo, es con cada una de las cuatro esquinas que existen en el cubo, ¿ok? Por eso es que se evalúa cuatro veces. Y por eso es que en el cubo 2x2 tenemos 324 casos de OLL, bueno, de la última capa, ¿ok? Son 324 casos que son eh, para SUNE, sería el caso natural, el caso con una permutación A antihoraria, un caso T en R, un caso T en B y una permutación tipo L, o sí, según recuerdo se llama L o Y, no me acuerdo, la que intercambia en diagonal, ¿ok? Entonces en el SUNE serían 6 posibles casos que tenemos, pero si lo evaluamos respecto a cada una de las cuatro esquinas serían 6 por 4, 24. Mismo caso con el antisune, 6 por 4, 24. Aquí estoy poniendo al final casos totales 24. Del antisune igual 24 casos totales. 24. Aquí de este caso A, si hay muchos más, son 48, es el doble. 24 de los casos L,
de los casos donde está completamente armado el cubo son 12 casos, porque muchos se repiten, 24 casos y 12 casos, ¿ok? Si consideramos todos, absolutamente todos los casos que existen, son 324. Aquí estoy omitiendo algunos porque son como singularidades, ¿ok? Sin embargo, son 324 casos que se pueden generar en la segunda capa. De hecho, vamos a hacer el ejercicio, que son 24, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Serían 8 veces 24. 192 casos que se están considerando, ¿ok? Pero en total son 324. Ahora, todos estos casos que son posibles en un cubo 2x2, en el cubo Puppet no son posibles todos, por obvias razones, tiene restricciones, ¿ok? Entonces, empiezo a explicar el archivito, cómo lo hice. Realmente todo está automatizado. Por ejemplo, si aquí yo digo, por X razón hay una cara amarilla, es 1, se cambian todos los patrones, ¿ok? ¿Qué fue lo que hice? Por ejemplo, acá también, si quisiera decir que aquí hay un naranja, que hay un naranja, perdón, un verde, cambia todo, ¿ok? Y aquí hay un amarillo, cambia todo, y aquí hay un azul, que son 2, cambia todo, ¿ok? Entonces, como pueden ver, está completamente automatizado. Aquí porque cambia 42. Ok, listo, ya está bien. Lo había modificado un poquito. Ahora, ¿cómo está el archivo? Yo lo único que tuve que definir fue este primer caso. Y acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me di cuenta que, a excepción de las ubicaciones de los puntos o de los stickers amarillos, que se mantienen en la misma posición, aquí yo defino una secuencia donde amarillo es 1, el azul 2, 3 rojo, 4 verde y 5 naranja. Entonces, si aquí es azul, que vale 2, en esta posición el color tiene que ser el 3, y el 3 en automático me lo da por el rojo, que es esta fórmula que estoy haciendo acá. Evalúa esta celda de aquí y súmale 1, y en automático con el formato condicional se pone en el color que corresponde, ¿no? Lo mismo pasa acá, aumenta de 1 y acá también, ¿va? ¿Qué pasa con el caso del 5? Que el 5 es el último color, que es el naranja. Bueno, pues tendría que pasar ahora al 1, pero como el 1 es amarillo, pasa al siguiente, 2, que es azul, luego al 3, que es rojo, luego al 4, que es verde, y así sucesivamente, ¿ok? Acá, ¿qué fue lo que hice? Aquí sí es manualmente andar identificando, por ejemplo, si aquí hice una permutación tipo T en R, bueno, pues esta esquina se queda igual, esta esquina se queda igual, y aquí tuve que ir intercambiando los stickers, ¿no? Manualmente. Como pueden ver, es igualación de celdas, pero a la opuesta, como se comporta la permutación tipo T, y acá es lo mismo. Si este sticker aquí vale 4, acá va a valer 5, y si aquí vale 5 va a pasar al 1, pero el 1 es amarillo, entonces pasa al 2, después al 3 y así sucesivamente. Por eso cuando yo cambio aquí un color, cambia en cada una de las configuraciones o estados posibles, ¿vale? Eso es lo que hice para cada uno de todos los distintos casos que tenemos en el 2x2. Todo está formulado de esta manera. Ahora, ¿qué significan estos numeritos? En el cubo Puppet, si tenemos armada la primera cara, perdón, la cara blanca, en la cara de arriba, si vemos la cara U, podemos tener dos alturas, ¿ok? La altura base, por así decirlo, que es la altura más baja, y una segunda altura que es una superior, la cual estoy yo denominando como dominante, ¿ok? Esa altura que es mayor, yo la denomino como dominante. Por ejemplo, si aquí, por ejemplo, veamos, busco
Puppet P1 podemos ver aquí. Suponiendo que en esta imagen sea la cara blanca la que está armada, aquí abajo, en la cara de arriba, en la cara U, vamos a tener solamente dos alturas. Esta, como podemos ver aquí, y esta otra de acá. A estas esquinas que tienen una altura superior, las estoy llamando esquinas dominantes, ¿ok? Y es lo que estoy haciendo aquí. Todas las esquinas que tengan un color morado significa que están siendo dominantes, es decir, que tienen esta altura, ¿ok? Entonces, como podemos ver aquí, por ejemplo, en este caso del SUNE con una permutación tipo A, porque es lo que hay aquí arriba, si yo tengo este caso, esta configuración en el cubo Puppet, la esquina amarillo, verde, rojo va a tener una altura superior respecto a las otras tres esquinas y el color que va a estar arriba va a ser el 4, ¿ok? ¿Cómo llegué a este valor? Lo que estoy haciendo, como pueden ver, es sumar cada una de las celdas que están alrededor de él, ¿ok? De esta celda. Y después vuelvo a sumar las diagonales, ¿ok? Es decir, sumo toda la circunferencia, todas las celdas que están alrededor de mi esquina de interés y después sumo de nuevo, pero solamente las diagonales. Con esto, ¿qué hago? Hago que este valor, el del sticker de arriba, se sume dos veces. Entonces me da 3 más 4, 7, más 1, 8, más 4, porque se vuelve a sumar, son los 12 que tenemos aquí. Entonces, con eso, yo ubiqué precisamente distintos valores, donde el valor 12, 13, 14 y 15 hace referencia a las esquinas dominantes. Aquí, por ejemplo, solamente vemos 12 y 15. En el antisune vemos 13 y 14. En las Cs vemos 14, 15, 13 y 12. ¿Ok? En las As vemos, creo, de todo. 12, 13, 14, 15. Ok, entonces teniendo eso como referencia, ya puedo ahora sí establecer una serie de reglas para saber cuáles de estas configuraciones sí son posibles y cuáles no. En el siguiente video les voy a enseñar cómo lo estuve haciendo físicamente. Por ejemplo, este caso, ¿cómo puedo saber que realmente sí existe? Bueno, pues este caso lo tuve que configurar en el cubo Puppet, desarmándolo y dejando solamente las esquinas, ¿ok? Y siguiendo estas reglas que tengo aquí, en donde dice, estados con tres esquinas dominantes no son posibles. Nunca se van a poder presentar en el cubo Puppet. Por ejemplo, aquí no tenemos ningún caso de esos. Aquí tampoco. Acá creo tampoco, si mal no recuerdo. Tampoco. Aquí, en los casos de las Ns, sí hay. Por ejemplo, el primer caso, que es una N, donde tenemos unas Lightheads al frente y un camaleoncito al lado, en la parte de atrás, perdón, y tenemos tres esquinas dominantes. ¿Esto qué quiere decir? Que estas tres esquinas van a estar a una altura mayor respecto a esta esquina, ¿ok? En teoría. O sea, si eso lo pudiera realizar físicamente, eso es lo que vería. Pero físicamente en el cubo Puppet no es posible esto. Esta geometría no es posible, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo ya lo he hecho físicamente. Cada una de estas configuraciones las hice manualmente y realmente no son posibles, ¿va? Entonces, por eso es que establecí esta regla. Estados con tres esquinas dominantes no son posibles. Segunda regla, estados con cuatro esquinas dominantes son imposibles. Aquí en todos estos casos nunca vamos a ver un estado en el que cuatro esquinas sean dominantes, es decir, que las cuatro esquinas de alrededor del caso estén en morado. Nunca vamos a encontrar ninguno de esos casos.
¿Por qué? Porque son imposibles, simplemente no existen. Siguiente regla, si son estados posibles, estados con solo una esquina dominante, mientras esta no sea 1, 4, 5 con naranja en U. ¿Qué quiere decir eso? Con una sola esquina dominante, mientras esta no sea U. 1, 4, 5 con U. Perdón, sí, por ejemplo, les mencionaba esta tercera regla. Si son estados posibles con una sola esquina dominante, mientras no sea 1, 4, 5 con naranja en la cara U. Por ejemplo, este caso es un caso C con una permutación P en R y tiene una esquina dominante que el valor es de 15 y es la esquina 1, 4, 5, ¿ok? La que tiene amarillo, verde y naranja. Y tiene naranja en U. Esto físicamente no es posible, ¿ok? Yo ya lo reproduje 1001 veces de distintas maneras y no es posible físicamente en el cubo Puppet. Por eso aquí dice no. Sin embargo, un caso que tiene una sola esquina dominante y en este caso es la misma esquina, pero ahora la altura, el desfase, la altura mayor está en la cara verde, sí es posible. Este caso sí es posible. A eso se refiere la tercera regla, ¿va? Dice, mientras la esquina 1, 4, 5 esté bien orientada, todas las combinaciones son posibles, siempre que haya una o menos esquinas dominantes. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, este renglón, en todas las páginas de este Excel, hace referencia a la esquina 1, 4, 5 bien orientada. Significa que prácticamente todos estos casos son posibles siempre y cuando haya una o menos esquinas dominantes. Por ejemplo, este caso no tiene ninguna esquina dominante. Todas las esquinas en la cara de arriba están a la misma altura. Mismo caso con este. Este caso no. Este caso sí tiene una esquina dominante. Pero la regla nos dice una sola esquina dominante o menos. Es decir, 1 o 0. Pero este caso, como tiene dos esquinas dominantes, no es posible físicamente en el cubo Puppet. ¿Ok? Ya también lo he comprobado 1001 veces. Si la esquina 1, 4, 5 tiene contigo una esquina dominante, no será posible si al suponer su orientación correcta de ambas esquinas en el frente quedan colores opuestos. ¿A qué se refiere esto? Al final dice, no será posible si en el frente quedan colores opuestos. ¿A qué se refiere de esto? Es este caso de aquí, por ejemplo. No, perdón. Bueno, sí es ese caso, pero uno más sencillo. Puede ser este. Sí, puede ser este. Hay dos esquinas dominantes que son contiguas. Y si esta esquina la oriento bien, aquí quedaría el amarillo, aquí quedaría el naranja, aquí quedaría el azul. Lo que me interesa aquí es el naranja. Y esta esquina quedaría amarillo, verde y naranja. Si se fijan, aquí quedarían naranjas. ¿Ok? Entonces, mi regla dice que si aquí quedan opuestas, no es posible. Pero aquí me están quedando naranja y naranja. Por lo tanto, sí es posible. También ya lo he confirmado 1001 veces en el cubo. ¿Ok? Entonces, esta es la regla. Dice, si la esquina 1, 4, 5 está en su lugar respecto a la esquina FLU, no será posible si está mal orientada. Por ejemplo, este caso, en donde no importa que tenga dos esquinas contiguas y siga la regla anterior, pero si respecto a esta esquina, a la esquina FLU, la esquina 1, 4, 5, la que tiene amarillo, verde y naranja, está en su posición, que sí está en su posición, si vemos, si esta esquina la roto y queda aquí el amarillo, aquí quedaría el verde y aquí el naranja opuesto al rojo. Entonces, esta esquina respecto a esta está en su posición, pero está mal orientada. Por lo mismo, este caso no es posible. Eso es lo que dice la regla, ¿ok? También lo he confirmado 1001 veces en el cubo. Siguiente regla. Estados con dos esquinas dominantes en diagonal son posibles.
Esta regla hay que afinarla un poco porque hay algunas restricciones. Pero por ejemplo, básicamente lo que dice es esto. Esquinas dominantes en diagonal son posibles. La gran mayoría de ellas sí son posibles. Hay algunos casos en los que no. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué dice que no si están en diagonal? Por la regla anterior. La regla anterior me dice, si la esquina 145 está en su lugar respecto a la esquina FLU, que está en su lugar, pero está mal orientada, justamente esa mala orientación me va a generar un imposible, ¿ok? Entonces, por eso es que este caso no es posible. Siguiente regla. Estados sin esquinas dominantes son posibles. Por ejemplo, justamente aquí, todos estos casos donde eh, la cara amarilla queda resuelta, como si tuviéramos un PLL, ¿saben? Entonces, por ejemplo, aquí no tengo ninguna esquina dominante, tampoco tengo ninguna esquina dominante, ninguna. Y todos estos casos son perfectamente posibles en el cubo Puppet. Aquí estos casos se repiten en sí mismos y también aquí se repiten, por eso no los considero. Y esto pues es posible porque es el estado resuelto, ¿va? Solamente visto desde distintos esquinas. Y última regla, si al hacer el giro teórico en dos esquinas dominantes queda mismo color en el frente en ambas, es posible solo si en la cara opuesta hay colores opuestos. Esta regla es un poco más confusa de lo que parece realmente, pero se refiere básicamente a casos como estos, en donde este naranja, perdón, este quedaría aquí y este verde quedaría aquí. Pero acá, justamente en la cara opuesta tenemos una barra, por lo tanto sí es posible. En otros casos no es posible por no tener esa barra. Hay algunos pocos que cumplen con esta regla. ¿Ok? Entonces, en resumen, todos estos son los posibles casos que tenemos en el cubo Puppet. Estas son las alturas que estamos definiendo. Y en función de esas alturas y estas reglas que definí, que yo ya confirmé mil y un veces que se cumplen en todos los casos, podemos determinar cuáles casos sí son posibles y cuáles no. Acá al final puse estados totales, estados alcanzables y estados no alcanzables. ¿Ok? Para el caso de los unes, hay 24 estados totales que podemos tener en el cubo Puppet, de los cuales solamente 18 son alcanzables, los cuales, y también 6 de los cuales no son alcanzables. ¿Ok? Entonces llevamos 18 casos. En el caso del antisune, 24 casos totales, de los cuales son solamente 18 alcanzables y 6 no son alcanzables. En el caso de los Cs, totales 24, 16 alcanzables y 8 no alcanzables. En el caso de las As, 48 estados totales, 32 de los cuales sí son alcanzables y 16 no son alcanzables. En el caso de las Ls, 24 estados totales, 16 de los cuales sí son alcanzables y 8 no alcanzables. Para las F, 2 estados totales, porque aquí se repiten varios casos, y todos esos casos son alcanzables. No hay ninguno que no sea alcanzable. ¿Okay? Para las Ns, 24 estados son totales, de los cuales solamente 8 son alcanzables y 16 no se pueden alcanzar. Al parecer es el caso que, bueno, creo que después de... no, sí, creo que este es justamente el caso, las Ns, que menos estados se pueden alcanzar después de las dobles Ns. ¿Por qué? Porque después de aquí estar analizando y viendo que varios son repetidos, todos los que son repetidos aquí dicen rep, bastantes de ellos se eliminan porque son repetidos, pero todos los demás que sobran, que sí pude analizar, no son alcanzables. Tenemos dos estados totales, no repetidos, de los cuales alcanzables no hay ninguno. En el cubo Puppet ningún estado se puede alcanzar con esta orientación. No sé si recuerdan, en el video pasado o hace 2 videos, mencionaba que nunca me había tocado ver este caso en el cubo Puppet. Y ahora entiendo el por qué. Justamente por estas restricciones. Por ejemplo, veamos uno de los que dicen que no. Este tiene 3 esquinas que son dominantes. Y eso no es posible según una de las reglas que definimos. No es posible físicamente en el cubo Puppet. Acá este otro, por ejemplo, tiene una esquina dominante, pero es la esquina 1, 4, 5 con el naranja en U.
Y esa regla es esta. Si son posibles estados con solo una esquina dominante, mientras esta no sea la 145 con naranja en U. Y esta regla no se está cumpliendo aquí. ¿Ok? Todas estas reglas aquí no se cumplen. Toda esta serie de reglas que estoy aquí poniendo, aquí no se cumple ninguna de ellas. Por ejemplo, aquí se podrían preguntar, aquí tiene solamente una esquina dominante y es la 145, pero no tiene el naranja en U. Así es, correcto, y por eso podríamos pensar que sí es alcanzable este estado. Pero viendo más a detalle, también tenemos otra norma, la cual dice que si la esquina 145 está en su lugar respecto a la esquina FLU, no será posible si está mal orientada. Donde estaba era este caso. Mi esquina FLU es esta, y la esquina 145 iría aquí, en esta posición, ¿sí? Pero está mal colocada, está mal orientada. Si yo esta esquina, la 125, la oriento bien, aquí donde está el 1 quedaría un 5. Y en la esquina 145, aquí donde está el 1 quedaría el 5. Por eso va en esa posición. Pero está mal orientada esa esquina. Por eso es que no está cumpliendo esa regla. ¿Ok? Entonces, esto es solamente un paréntesis en el método de cómo se resuelve el cubo Puppet, pero es parte de la teoría que justamente quería llegar a abordar en algún punto, ya que muchas veces hay cubos que son muy complejos, como el cubo Puppet es el caso, en el que son muchos los estados y no se analizan todos. Por ejemplo, lo mejor del cubo Rubik 3x3 se sabe que son una infinidad de casos y a lo mejor se tienen documentados todos los casos, pero hay cubos que son demasiado complejos que podemos calcular los casos que tenemos. Sin embargo, por ser tan complejos o tener muchas restricciones como es el cubo Puppet, no se sabe el dato a ciencia cierta. ¿Ok? Entonces, justamente por ello es que me di a la tarea de hacer este análisis para ver cuáles casos de todos los que teóricamente pueden salir, cuáles sí son posibles y cuáles no por las restricciones. En total, ¿cuántos estados alcanzables tenemos en el cubo Puppet? Tenemos 18, más 18, 36, más 16 y 36 son 52, 54, 84, 90, 100 casos, 112, 120 y 0. Entonces tenemos 120 estados posibles en el cubo Puppet, de los cuales, si recordamos, de esos 120 casos, yo solamente tengo de momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 40 casos alrededor. Esto es solamente la tercera parte de los casos que tenemos en el cubo Puppet realmente. Con lo cual, nuestro diagrama de estados, perdón por el zoom, con lo cual nuestro diagrama de estados quedaría 3 veces más grande que este diagrama que tenemos actualmente. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, sí es un cubo difícil, es un cubo complejo, que no es tan sencillo como un cubo 3x3 de toda la vida. Sí se requiere muchos conocimientos y entender cómo es que funciona el cubo Puppet y entender precisamente las restricciones. Creo que comúnmente se tiene muy incomprendido el cubo Puppet por todos los bloqueos que puede tener, porque no se entienden, parece que son aleatorios, pero realmente no son aleatorios. Esta lista, esta serie de 9 reglas, son las reglas que rigen al cubo Puppet. Creo que este contenido no lo he visto en ningún otro video, en ningún otro canal, ni en español ni en inglés. No lo he buscado en ruso. Tengo entendido que uno de los primeros métodos del cubo Puppet es de origen ruso, pero no he visto en ningún video, un análisis como este. Entonces, espero que quede un poco claro cómo es que funciona el cubo Puppet. Y nada, en el siguiente video veamos ya ahora sí entramos a detalle con
con la permutación de aristas y con la orientación posteriormente de las aristas. Muchas gracias por aventarse todo este tiempo para entender cómo es que funcionan los bloqueos del cubo Puppet.